El error en la acusación constitucional contra el suspendido ministro de Educación Harald Beyer ha generado polémica a días de que sea votada en el Senado. La conclusión del libelo adolece de 3 errores en los que se imputan faltas a normas del Ministerio del Interior, como veíamos, y no del Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las implicancias judiciales de este error? Se lo preguntamos ahora al abogado Joaquín Polit, quien se encuentra con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias, abogado, por acompañarnos y veamos cómo aclaramos este error. Lo primero, ¿es justo que se avance en una acusación constitucional que tiene 3 errores básicos y que se funda en un copy-paste? Matilde, lo primero a aclarar es que nosotros nos enteramos hoy día, la verdad, que la acusación contenía en el petitorio un error de cita de artículo. Nosotros con los profesores Canelo y González de la Universidad de Chile no participamos en la confección de la acusación constitucional, por lo tanto no supimos, ¿no es cierto?, de este error de cita en el petitorio. Sin embargo, parece, ¿no es cierto?, nos parece a nosotros que lo que presentamos nosotros al ministro de Educación como petición de investigación de las universidades privadas posterior al año 81 está citando correctamente las normas, principalmente la norma del artículo 64, ¿cierto?, de la Ley General de Educación 20.370, y es la norma entonces que contiene las competencias para que el ministro de Educación investigue y pueda llegar a decretar la cancelación de la personalidad jurídica cuando una universidad infraccione gravemente sus estatutos, como es perseguir fines de lucro. Por lo tanto, me parece que el fondo de la acusación, a la cual vuelvo a repetir, nosotros en lo absoluto confeccionamos, está deducida de manera correcta. ¿Y este fondo no podría quedar invalidado por esta forma? A mí me parece, desde el punto de vista jurídico, que no. Por 2 razones principalmente. Uno es porque hay ciertas oportunidades para esgrimir errores formales, que en cuanto, ¿no es cierto?, a las oportunidades procesales, cuando no se deducen, se denomina preclusión. Y esa oportunidad era precisamente en el análisis de la cuestión previa en la Cámara Baja. Esa cuestión previa no fue, ¿no es cierto?, deducida por el acusado, en este caso el ministro, por lo tanto inmediatamente se fue a resolver el fondo, y entonces era esa oportunidad en la cuestión previa para resolver cuestiones de índole formal. La defensa en ningún minuto, durante sus descargos, ya sea por escrito o de manera oral en esa sesión, ni tampoco en la rectificación de hecho, que es el momento posterior que tenían, hizo alusión sobre este error en el petitorio. Hoy día apareció, creo que en un medio, ¿no es cierto? Decía claro, que había sido a propósito, diciendo que la oportunidad en que lo iban a hacer era el Senado. No, me parece que eso es, ¿no es cierto?, ser general después de la batalla. Es decir, yo creo que no se percataron de este error que efectivamente existió y que, en mi parecer, de mi perspectiva de abogado, no me parece grave, ¿no es cierto?, porque durante los 90 páginas del resto del libelo se fundan a través de los capítulos acusatorios las 2 causales de acusación constitucional. ¿Es solamente un error feo de forma, como una gravísima falta de ortografía? Me parece un error grave de cita, pero que no inhabilita el resto, ¿no es cierto?, de la pretensión que están sosteniendo los abogados de oposición que interpusieron esta acusación constitucional. Ahora, ustedes, de acuerdo al mérito de esta acusación, ¿cómo la siguen defendiendo? Porque mucho se habló de que fue una acusación política, que no había razones ni argumentos, digamos, que le compitieran al ministro para que fuera acusado, que solamente fue, digamos, una estrategia, una maniobra. ¿Por qué esta estrategia, según ustedes, o sea, por qué esta acusación, según ustedes, tiene todas las bases para que llegue a término? Esa es una muy buena pregunta, Matilde, y le agradezco la oportunidad de contestarlo. Yo no pertenezco a ningún partido político. No pertenezco a ningún sector político, yo soy académico, soy profesor de Derecho Civil de la Universidad de Chile. Nosotros, junto a otros 2 académicos de la universidad, profesora Canelo, profesor González, repito, solicitamos una investigación de todas las universidades creadas con posterioridad al año 81, porque a través de una investigación que hicimos académica, junto con alumnos de la universidad, seria, después de 3 meses llegamos a la conclusión que ese era el diagnóstico de la situación de la educación superior y que había que realizar alguna acción para que el destinatario, ¿no es cierto?, de la norma de adjudicación del artículo 64, que prescribe la investigación y la posterior posibilidad del cierre de las universidades, todo el ministro, investigara.
Por lo tanto, lo que nosotros hicimos en ese septiembre del año 2011, fíjese, esta acusación recién es de este año. Cuando ni siquiera era ministro. Cuando ni siquiera era ministro el ministro Beyer, sino que era ministro el ministro Bulnes, nosotros presentamos esta solicitud de investigación. El ministro Bulnes duró muy poquito en el cargo, luego vino el ministro Beyer y reiteramos. Y lo único que yo le puedo decir, más allá, ¿no es cierto?, como usted decía, factores políticos, ¿no?, que pueden incidir esta acusación, es que a mí, como académico de la Universidad de Chile y al resto de mis colegas que interpusimos esta solicitud, el ministro jamás en 9 meses nos contestó a través de una presentación que hicimos, que es una presentación jurídica. Y él tendría que haber instruido un procedimiento administrativo. Y más allá de contestarles, no hizo lo que se esperaba. Exactamente, no hizo lo que se esperaba desde el punto de vista formal, que era, ¿no es cierto?, la ley de base de procedimiento administrativo, desde el punto de vista del fondo, que era el artículo 64 de la Ley General de Educación. O sea, ustedes están en ese punto diciendo que hay omisión de cumplimiento de las obligaciones ministeriales, que es una de las 3 bases de esta acusación. Por supuesto, yo más allá, ¿no es cierto?, de mi calidad de abogado y de profesor de la universidad, lo vi en carne propia. Hice una presentación al Ministerio en virtud de mi derecho de petición del artículo 19, número 14, y fundado, ¿no es cierto?, en las normas que le acabo de decir correctamente, y no recibí respuesta alguna en 10 meses. Yo me pregunto, si usted realizara una presentación a alguna autoridad pública y no recibiera respuesta en 10 meses, ¿sentiría entonces que el ministro está cumpliendo con su función de instruir un procedimiento administrativo que puede llegar con alguna decisión que diga finalmente que la universidad no lucra? Y que está plenamente dentro Pero de sus facultades. Pero no hizo ninguna investigación, exacto. Está dentro de sus facultades, Exacto. Porque uno de los argumentos de defensa del ministro era que él no podía ir contra el lucro porque no estaba dentro de sus facultades poder investigar las universidades, los entes que están vinculados, como son las inmobiliarias, que no tiene la facultad para entrar a averiguar las cuentas de esos negocios. Estamos totalmente de acuerdo en que eso fue la respuesta del ministro, pero me parece que no es efectivo. Hay una interpretación muy básica, muy simple, muy lógica de ciertas normas. Cuando el DFL número 1 del año 81, que fue, ¿no es cierto?, dictado en dictadura en el régimen militar, señaló que todas las universidades luego del año 81 tienen que crearse como corporaciones, es decir, como personas jurídicas que no persigan fines de lucro. Entonces es labor del Ministerio de Justicia, ¿no es cierto?, en el caso de las corporaciones, pero acá se entrega especialmente al Ministerio de Educación la tutela de esas personas jurídicas, porque hay comprometido algo más fuerte, que es la fe pública. Porque estas corporaciones obviamente tienen ciertos subsidios, ciertas franquicias por parte del Estado. Si uno entonces sigue esa norma del artículo 1 del DFL número 1 del año 81, más esta norma del artículo 64 de la Ley General de Educación 20.370, uno tiene, ¿no es cierto?, la norma prohibitiva, que es la norma que prohíbe perseguir fines de lucro, y la norma de adjudicación, que es mandatoria al ministro para que investigue ciertas situaciones que atentan gravemente contra los estatutos de una universidad, como es perseguir fines de lucro. Entonces se fija que a través de esa armonía de esas dos normas es fácil llegar a la conclusión que tiene las facultades fiscalizadoras y que puede llegar incluso a cancelar, a matar a esa institución de la vía jurídica. Siempre que se investigue. Siempre que se investigue previamente y se llegue a esa conclusión. Lo que pasa es que el ministro acá no hizo ninguna de las dos cosas, no investigó siquiera. ¿Y ese error o esa falencia o esa omisión es aplicable a todos los ministros no, con efecto retroactivo? Es aplicable a este ministro porque la presentación, ¿no es cierto?, fue reiterada con este ministro actual, y uno lo que podría decir es que si eventualmente los ministros pasados, tanto los de este gobierno como los de gobiernos de la concertación, no fiscalizaron la situación del lucro, hay otras maneras de perseguir esa responsabilidad, a través de lo que se denomina un juicio de hacienda, responsabilidad del Estado. Es un juicio de responsabilidad, ¿no es cierto?, que se deduce entre tribunales civiles, y se puede perseguir la responsabilidad del Estado por una falta de servicio de alguno, ¿no es cierto?, de sus dependientes, de sus autoridades. Pero eso es a través de otro tipo de procedimiento. Esto persigue responsabilidades constitucionales, ni siquiera responsabilidades políticas. Esa es mi impresión como abogado, y le digo fuera de cualquier sesgo político. Porque claro, siempre se ha dicho que esta acusación tiene mucho de sesgo político, que se va a negociar en forma política, que se van a buscar los votos precisamente de la democracia cristiana para que no prospere en el Senado, pero dentro de los mismos acusadores dicen hay también ciertos mitos que hacen caer al ministro, por ejemplo, que fue el que más hizo contra el lucro. Jurídicamente, ¿usted cómo lo ve? ¿El cierre de la Universidad del Mar fue precisamente persiguiendo el lucro? Mire, a mí me parece que obviamente, como usted dice, hay mucho mito detrás de lo que ha hecho el ministro. Yo no conozco sus cualidades técnicas, académicas, intelectuales.
De hecho fue consultado por varios gobiernos, incluso de la Concertación. Sin duda, sin duda. Lo que sucede acá es que hay ciertas situaciones que son patentes, ¿no? Usted colocó el caso de la Universidad del Mar. El caso de la Universidad del Mar, el ministro demostró que tenía las facultades para investigar e incluso las facultades para sancionar suficientes. Ahora, ¿cuál fue el desmérito, yo diría, de la resolución que el ministro adoptó respecto a la Universidad del Mar? Es que en la cancelación de la personalidad jurídica de esta universidad nunca citó dentro de los considerandos la infracción a la prohibición del lucro. Es decir, citó otros considerandos que decían en relación con falencias administrativas o falencias de proyecto educacional, pero no precisamente la norma que prohibía la persecución del lucro. Por lo tanto, pareciera que en el ámbito de la persecución, ¿no es cierto?, del lucro por parte del ministro en cuanto a las universidades, no se cristalizó en el cierre de la Universidad del Mar. Jurídicamente, ¿qué espera de la Cámara Alta? Mire, la verdad, como le vuelvo a repetir, no participé en la confección de la acusación constitucional solamente como un ciudadano que a la sazón académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile hizo una presentación ante un ministro de Estado, independiente que gobierno fuera, y no respondió durante 10 meses. Yo creo que los senadores debieran votar en conciencia, tal cual señala la Constitución, como jurado, viendo si se es culpable o no se es culpable. Yo puedo señalar que el fondo de la acusación constitucional y precisamente la parte en la cual citaron esta solicitud de investigación que realizamos nosotros me parece fundamental en cuanto a dejar en ejecución las leyes. Por lo tanto, configuraría, en mi parecer, una de las causales del artículo 52, número 2, letra B de la Constitución, para acusar constitucionalmente a un ministro de Estado. Muchísimas gracias, abogado, por aclararnos estos puntos. Matilde.